Muy buenas tardes, pues bienvenidas aquí, las que están presentes, y bienvenidos los que nos vean por internet. Pues estamos reunidos para continuar con nuestra lectura en este grupo de lectura acerca de las revelaciones de la divina voluntad que Jesús hace a Luisa Picarreta. Y estamos en el volumen 1, ¿sí? Es el volumen pues apenas de inicio, donde Jesús va poco a poco, y así es, literal, la palabra va conquistando a Luisa. Es una conquista que está haciendo Jesús. Acuérdense que un rey, para poder dominar un terreno o una comunidad, tiene que ir a conquistar, ¿no? Ya cuando conquista, establece su reino en ese lugar, ¿eh? Entonces está apenas conquistando a Luisa, ¿no? Pero está conquistándola no con soldados ni con armas que matan, dice Jesús, sino con el ejército de las verdades de la divina voluntad. Es un ejército. Y cuyas armas de ese ejército son eh, son los actos hechos en la divina voluntad. Entonces, ¿qué hace? Jesús va revelando las verdades, va dotando a la persona de un ejército cada vez más grande, y esas verdades, cuando el alma las aprende, las medita y las empieza a hacer vida en su vida, es como un arma que le das a ese soldado, que es una verdad, para que la dispare. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Entonces un ejército sin arma no sirve de nada. Puedes saberse todas las verdades de la divina voluntad, de memoria, inclusive si tienes muy buena memoria, ¿no? Pero si no las llevas a tu voluntad como vida, llevarlas a vida, pues nunca vas a darle esa arma a ese soldado para que la dispare. ¿Y va a disparar hacia dónde? ¿Hacia dónde va a disparar ese soldado? Hacia aquellos que le quieren hacer la guerra a este rey. Todos aquellos, dice, a los actos del querer humano, hay que hacerles guerra, ¿no? La voluntad humana. La voluntad humana, ¿no? Pues hasta que la vences, pero es vencerlos con luz, ¿verdad? A todas las mentes, a todas las razones de las personas, hasta llegar a vencerlas en amor. No son armas asesinas, son armas de amor. Porque dicen que la voluntad humana nos ha hecho mucho daño, por los rencores y los resentimientos. Dice que nos ha hecho mucho daño a la voluntad humana, nosotros mismos y a los demás. Yo pienso que es por los rencores, los resentimientos, las iras, envidia. Por la soberbia. La voluntad humana que mucho daño ha hecho. La soberbia, los rencores. Egoísmo. Y podemos agregar un sinnúmero de defectos. Vamos a ponerle una palabra, como dice Jesús, miserias. Ahí comprenden. Ahí está todo lo que puedan poner ustedes, son puras miserias, ¿no? Miserias, soberbia, todo, ¿no? Rencores. Y dice Jesús, sería largo enumerar todas las miserias. Mejor hay que partir del origen de esas miserias, que es la voluntad humana separada de la divina. De ahí empezó todo esta vida miserable, ¿no? Desde que Adán rechazó la voluntad divina con el pecado original, y tanto él como toda la descendencia de él y hasta acá, hasta nosotros, pues hemos vivido una voluntad humana sin la unión con la divina. Y para Dios, esa vida no es vida, es muerte. Porque la voluntad que da la verdadera vida es la voluntad divina, no la voluntad humana. la verdadera vida.
Porque se acaban los rencores, los corajes, se acaba. Sí, se acaba Los todo en miedos, Dios. muriendo a todo eso. Y como es la misma voluntad del mismo Dios, con la que vamos a vivir, pues en Dios no hay rencores, no hay soberbia, no hay nada. Pues. ¿Sí? Ojalá lleguemos a un- No hay maldad, no hay maldad. No hay maldad. La maldad es producto de la voluntad humana. ¿No? Buenas tardes. Entonces, apenas, esto que estamos diciendo es algo un poco más avanzado, pero apenas vamos empezando, ¿no? ¿Verdad? Donde, como dije al principio, el Señor va conquistando a Luisa, pero la va conquistando a base de penas y sufrimientos. ¿Sí? Qué conquista tan rara, ¿no? Sí. Yo o leí ahí que dice que hace todo eso porque quiere hacer o te quiero ser igual a mí, le dice Exacto. Jesús, quiero que tú seas igual a mí, así como yo soy, quiero que tú seas, por eso como que le está pidiendo perdón, por eso te hago pasar todo eso, Luisa, Así es. porque quiero que seas igual a mí y vas a llegar a hacerlo, le dice, Así es. como disculpándose por qué le hace, porque así como dice usted, pues, que le va a mandar muchas penas, pero porque quiero que seas igual que yo, igual, le dice. Así Eso es lo que yo es. sufrí. Sí. Así es, no quiero hacerte otra imagen y semejanza perfecta y mía. Para allá te estoy llevando, pero este es un proceso. Entonces, Jesús es el ser humano que más penas y sufrimientos ha tenido sobre la tierra y lo tendrá cualquiera. Nadie se iguala a Jesús. ¿Sí? Nadie, por más que haya sufrido una persona, se iguala a las penas y sufrimientos de Jesús. Porque Jesús vino a asumir toda nuestra vida y todos nuestros sufrimientos y todos nuestros pecados. Pues en Él se concentró todo el pecado y todos los sufrimientos de toda la familia humana. Imagínense. Muchísimo, ¿no? Y sin quejarse. Y sin quejarse, ¿no? ¿verdad? Y Entonces, sigue sufriendo. Y sigue sufriendo, mira la pregunta. Y sí, pues O ya es diferente tu sufrimiento. su humanidad física como tal no sigue sufriendo, porque ya está en el cielo, Glorificada. glorificada, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, su voluntad sigue siendo rechazada en la tierra. Por lo tanto, Dios sigue penando, ¿sí? En las almas que quieran continuar siendo otro Jesús. Por ejemplo, todos nosotros, si queremos ser otro Jesús, vamos a aceptar la vida de la pasión de Jesús. Pero no nada más de la pasión, también la vida de las alegrías divinas, ¿no? La vida de los contentos divinos, de la gloria divina. Entonces, las dos cosas va a ser penas y felicidad divina mezcladas, fundidas las dos. ¿Okay? El amor es el que nos va, el amor es el que nos va pues dar la fuerza para seguir en esto, ¿verdad? El amor divino, ¿no? Y esto pues va a ser no se llama religión, pero va a ser la religión del futuro, de unos años más. Pues bueno, la religión católica en sí yo creo que va a seguir siendo, pero va a llegar a la plenitud que Dios siempre quiso que fuera. La voluntad humana. Que ya no va a ser una santidad y nosotros humana, nos sino estamos divina. adelantando, pues. La plenitud es individual, creo. La persona se va a ver esa plenitud. O sea, no en general. Yo creo que las dos partes. Es en lo particular, ¿verdad? Cada persona que desee seguir este camino y dejar atrás su vida de voluntad humana, incluso la vida de su santidad humana, para dar paso a la vida y a la santidad divina, creo que es bueno el intercambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa persona en lo particular va a vivir el reino de la divina voluntad en su alma, ¿no? El cielo en la tierra. El cielo en la tierra, y así otra que decida y otra, y se van a ir sumando todas, ¿no? ¿no? Pero a los ojos de Dios, esas almas que vivan en la divina voluntad
le van a pagar al modo divino por todas las demás que no han querido o no han conocido vivir en la divina. Entonces, en el nombre de toda la humanidad le va a pagar. ¿Qué va a hacer de ellas? ¿Se van a salvar? Mande. ¿Se van a salvar? ¿Quiénes? Las almas que vamos, por las que se vamos, por las que Que no vamos, por las que que no han van. aceptado y que De la por ellas conducta también que están vamos a incluidas. hacerle bien a esas almas, ustedes las vamos a salvar. Sí. Primo, Bueno, o por obvio se van a salvar, pero más que salvar, o sea, ya no piensas en la salvación, estás pensando ahora en querer hacer tuya este nuevo ofrecimiento que Jesús nos hace, ¿no? De semejarnos verdaderamente en vida y en obras a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a pensar en salvarse? Pues, al contrario, dice Jesús, cuando ya vivas en plenitud en el reino de mi voluntad, estando en la tierra, el cielo va a bajar de arriba para instaurarse en el alma. Entonces vas a adelantar el cielo antes de morir. ¿A quién le gustaría empezar a vivir el cielo antes de morir? Bueno, esa es la vida plena. Esa es la vida plena en la Pleno, tierra, pleno. vivir el cielo, el reino de la Dios divina nos dé la voluntad. gracia, ¿no? Entonces ya vas a Pero estar pensando en eso, ¿no? Pero lo más importante es darle el amor que se merece Jesús, ¿verdad? Más que es lo más importante. Así es, ¿no? Darle el amor divino que Él se merece, que dio la vida por nosotros. Eso es lo más importante. Y ese amor divino Que y esa merece. correspondencia divina a Jesús la va a formar la divina voluntad en nosotros. Ya no yo con mi propia voluntad humana, con mi esfuerzo, sino la divina voluntad en mí la que va a formar eso. Amor divino. Ajá. Él ama a nosotros y nosotros a Él. Y Él nos va a corresponder, ahora sí, con amor divino. El amor, darle el amor divino a Él. El amor que Él merece. Y tiene que no ser le lo hemos dado. más importante en nuestra vida. Y ver a la familia como Dios, como que estamos viendo a Cristo en ellos. A cada uno. Así es, ver a cada persona Cristo está en mi hijo, Cristo como si está en mi tuviera esposo. a Jesús que está en cada uno de ellos. Él quiere que tengamos en primer lugar a Él, a Cristo. Y después los demás. Así es, ¿no? Que nos dé esa gracia de poder hacer eso. Entonces, bueno, dicho esto, pues como un resumen, vamos a ver qué es lo que ahora Luisa, donde nos quedamos, continúa diciéndole a Jesús y Jesús a ella en este camino que la va conquistando, ¿no? Nos quedamos en que Luisa se estaba con la aflicción, con esa pena, esa incomodidad, ese sufrimiento de tener que depender de terceros, de sacerdotes, ¿verdad? Para poder ella volver otra vez al estado normal. Cuando Jesús la sometía a ese estado de profundo éxtasis, ¿no? Que a ella le llama mi habitual estado, así le llama a ella. Y Jesús la sometía a ese estado, y en ese estado donde le va revelando todo, ¿verdad? Entonces, ella no quería por nada del La mundo página 129. Ah, no, 29. 29. Que se enteraran los demás. que se enteraran los demás de esa relación íntima que sucedía entre Jesús y ella. Y tampoco la molestia de que tendría que venir un sacerdote para que volviera en sí, ¿verdad? Porque era el único que podía volverla en sí. Entonces, aquí estamos en esa parte, ¿no? Entonces, ¿quién quiere continuar con la 132? Por favor. Martín. No traigo un libro. Aquí está este. Con voz alta, por favor. 132. Sí. Así pensé 3 o 4. Así pasé. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos. Esto es
petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado. Y luego, cuando venían, no tenía ni siquiera el bien de oír. Ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena, cuántas lágrimas he derramado, cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí, cómo esa virtud de la obediencia que para el Señor es la más agradable está tan lejos de mí. ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta resentirme, y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía, pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía que me ponía atención y no me decía nada más. Y luego de improviso venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es que porque no quería que cayera en aquel estado, pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada. Pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. ¿Más? Sí. En este periodo de tiempo recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que era un día que pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo. Él me dijo, te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quería. Yo le dije, Señor, no puedo. Tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Solo así estaría dispuesta a aceptar todo. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Gracias. Pues en resumen, ¿qué podemos ver la situación donde está Luis ahorita? ¿Qué podríamos decir? Está con ese pesar de que necesita sacerdote para que la vuelva a su estado normal. Y ella antes pues lo hacía, pero ya pasaba esos momentos difíciles, pero Jesús era el que la revivía, vamos a decir. Y ahora no, regresaba a su la estado. normalidad. La sacaba del éxtasis ese, donde quedaba petrificada, dice, sin poder tomar agua, menos comida. Y que duraba hasta 18 días, dice. Pues duró 18 días porque los sacerdotes no quisieron ir. Pero no la dejaba morir porque luego empezaba a sentirse bien, ¿verdad? Dice ahí que cuando ya podía, Sí. como que había algo que le daba un cambio otra vez, ¿no? Dice que fueron cuando ya casi fallecía, como que otro respiro se puede decir, ¿no? Pues era En ese tiempo estaba dormida. Sí, cuando ella decía que ya no podía, como que venía el respiro. Estaba consciente cuando quedaba petrificada como estatua. Bueno, estaba Jesús hablándole, ¿verdad? Consciente de lo que le pasaba alrededor y lo que la gente cuando la veía o le podía decir algo mientras estaba en el habitual estado. Yo pienso que no, estaba totalmente sumergida. Dice que la pellizcaban y no le dolía. No le dolía, a lo mejor y sí tenía eso que le podían decir y hacer, pero ella estaba concentrada en donde Jesús la llevaba, ¿no? ¿verdad? Hablando con Jesús. Y la transportaba, ¿no? En ese tiempo el Espíritu lo transportaba a otras partes. Estaba hablando y la llevaba a la creación, la transportaba a lugares donde habían sacerdotes, mucha gente, la transportaba a la creación del universo, cuando Dios estaba creando todo, o sea, son los giros. La llevaba a girar Jesús, a girar en todas las obras de Dios, la creación, la redención,
al nacimiento la de llevaba a los Jesús. flagelos de Jesús, o sea, él para darle una lección de eso que la iba a llevar, ¿verdad? Entonces, aquí sí, efectivamente, como ustedes dicen, ¿no? Pero sobre todo ella, así como un resumen, tiene el pesar de tener que depender de los sacerdotes, ¿verdad? Y ella, cuando ella hacía cosas que los sacerdotes, que ella no podía evitar eh, eh, sufrir o que su estado a lo mejor no respondía como ellos querían que respondiera, pues, ¿no? Pensaban que era una desobediente y ahí decía, no, eres una desobediente, no quieres obedecer. Caprichosa. Caprichosa, ¿no? Sí, Entonces, Luisa, lo que más le hace sufrir a Luisa, en este momento, más adelante lo vamos a ver, es que es tener que revelar y depender de otras personas, ¿verdad? Lo que sucede entre ella y Jesús. no quería platicarlo. No quería platicarlo, no era, dice, ¿cómo es posible? Son cosas muy íntimas y además se van a burlar de mí, se van a reír, me van a llamar caprichosa, no me van a creer. Y sucedía, pues, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces dice, Señor, que quede entre nosotros. Y el Señor, ¿qué dice ahí? Se hacía, Como que no lo oía. se hacía como que no, y yo le decía y hacía como que no me oía. O sea, Jesús como que se volteaba para un lado, ¿no? Así, ¿verdad? No te voy a hacer caso, ¿no? Y ella insistía, ¿no? Dice, yo le dice, Señor, estamos en una pandemia, en una epidemia, imagínense la pandemia de ahora, ¿no? Sí. Una pandemia de cólera. Y ella nada más de saber que iba a morir tanta gente, ella le dolía, ella estaba muy dolida, pues, ¿verdad? y le pidió a Jesús que la ¿Verdad? quitara. Que no suceda, hazme lo que tú quieras, ponme en el estado que tú quieras, crucifícame junto contigo, pero que no suceda esta epidemia, ¿no? Porque va a morir mucha gente. Yo pienso, digo, siendo sincero, ¿no? Dijera uno, a ver, Luisa, pues, ¿a ti qué? Pues no son ni parientes tuyos, ¿no? Era su Digo, la voluntad, verdad, ¿no? O sea, Era su bueno, pues van pueblo, a era morir su otros, voluntad pues, ¿no? O sea, humana todavía, mande. era su voluntad humana todavía. sí que le dolían los demás. Ella todavía No, vivía. es que le dolía, porque era de cierta manera, Jesús estaba compartiendo el dolor, ¿sí? El dolor cuando Él castiga. ¿Sí me explico? Cuando la justicia divina reclama sus derechos, pues. Porque no puede ser pura misericordia, amor, misericordia, amor, misericordia, no. Hay un momento en que se desborda la justicia y le dice al amor y la justicia, permítanme, las hace a un lado, sigo yo. Dios, en sus atributos, es un círculo perfecto. Es como el sol. El sol representa a Dios perfectamente. Si Dios fuera extremadamente justo y amoroso, que sí lo es infinitamente, ¿no? Pero también la justicia tiene que tener su lugar infinito, la justicia, pues, ¿verdad? Y hacer justo. Entonces, si fuera pura misericordia, puro amor, pues el sol tendría un chipote, ¿no? Así, ¿verdad? ¿No? O como los padres, Desproporcionado, ¿no? o como los padres que tienen que castigar. Así es, el ejemplo está con los padres. Un padre que no castiga no ama a su hijo, ¿no? Pero, Si ve que se está perdiendo. pero dentro de todo esa justicia duele, pues, porque uno Claro que te a duele. ¿A qué veces padre le tú duele castigas pegarle o a tu castigar a su hijo? ajá. Sí te duele, o sea, te duele a ti, pues, pero Así es algo es. que dices tú, es necesario, ¿no? Pero el dolor, o sea, aunque sea divino, Entonces, pues, ese dolor se lo compartía Jesús a Luis. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Verdad? Hay que aprender eso, ¿no? Sin embargo, no le hacía caso. Y hasta que sí le dije, bueno, te voy a contentar para disminuir esta pandemia, epidemia de cólera, ¿no? ¿Verdad? Pero si aceptas a sufrir lo que yo quiera.
¿sí? Yo le dije, Señor, no puedo. Tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Todos los días estaría dispuesto a aceptar todo. O sea, Luisa no, le dijo que no porque no quisiera sufrir lo de Jesús, sino por los demás, pues. No quería que se dieran cuenta por las Imagínate, burlas. sí, no, y además, Luisa, si iba a sufrir mucho, sin duda, Luisa, su cuerpo se iba a hacer sí, aunque ella no quisiera, pues, ¿sí? Su cuerpo Luisa, o Luisa, la cara se le iba a deformar o algo, aunque no sacaba sangre ni nada, pero sin duda, pues iba a palidecer y todo, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imagínate, la familia se iba a asustar y todo, ¿no? Entonces, ella no quería que se notara ni que se enteraran de nada los demás. Pero era imposible. Ese era su problema, no, ella no. No porque no quisiera sufrir. Aquí lo dice, ¿no? A menos que todo pase solo entre tú y yo. Así sí, dijera Así ella. sí, ¿verdad? Sí. Así, lo que tú quieras, estoy soltado a sufrir. Pero que los demás no se enteren, pues. Y aquí le dice, ¿qué continúa diciendo aquí? ¿Quién quiere leer esto? A ver, Blanca. Ese 136, ¿verdad? Sí. Él me dijo, hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. Te has olvidado de lo que quiero de ti, es la imitación de mi vida, y que quiero que participes en todo lo que sufrí. ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que me debes ofrecer es el de ofrecerte por aquellos mismos que son contrarios, que te son contrarios? Fíjate, no sabes, lo último que dice Jesús, ¿no? El acto más bello, más heroico, más agradable a Dios y que se debe de ofrecer es en el preciso instante en donde te están haciendo o diciendo algo las otras personas, te están haciendo sufrir. Tienes que tomar ese sufrimiento, Y ofrecerlo por ellos. abrazarlo y ofrecerlo por esa persona que te está dañando. Lo hacemos. ¿Cuánto nos falta? Esto es una medida de saber. Yo sé, yo me conozco bien, pero ya cuando me revela es el punto de comparación de quién yo debo ser. Ya cada quien sabe que tanto me falta. ¿Ok? Esto que estamos aquí es imposible lograrlo de una manera humana. Tenemos que despojarnos de lo humano, que me revista de lo divino, la divina voluntad, y ahí sí la divina voluntad me va a dar toda la fuerza para poder hacer eso. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Por eso es que insiste Jesús, la voluntad humana es incompatible con la divina. Todas las miserias, toda la maldad y todo lo que es en contra de Dios viene de la voluntad humana separada de la divina. Qué gran pérdida tuvimos desde Adán, ¿verdad? Eso fue lo que perdimos. O sea, olvídense del pecado. No fue pecado, fue una pérdida enorme. Porque Adán perdió la vida divina que nos iba a heredar a toda la familia humana. No nos íbamos a enfermar, no íbamos a morir, no iba a haber. O sea, más que pecado fue una gran pérdida. No va a haber miseria, no va a haber lealtad, no va a haber amor. No va a haber nada de eso. O sea, que ver con esta visión, ¿no? ¿Verdad? Es como dicen, como la niña yo ahora que he echado conmigo. La luz de su aprender. Ah, la de allá la cajita. ¿Cómo se ríen? O sea, unas cosas que nosotros, o sea, ellos ni en cuenta. Pero uno se va haciendo así, se va perdiendo
Así como un niño tiene que ser para llegar. Así es. Olvidar, no guardar Eh, rencor. Los niños no guardan rencor. Y antes, una gran lección veo que yo de Jesús lo hizo ahí para nosotros, ¿no? Te hacen sufrir porque dicen esto de ti, porque te critican esto de ti, porque te atacan, porque dicen que eres esta, lo otro. Y Luisa no se está quejando de todo eso que le hacen a ella, por cualquier cosa que hace ella, ¿no? O sea, dicen eso de ella por algo que está haciendo hacia Dios y por Dios. No porque otra cosa, cualquier cosa de la vida, sino por ella está sumergida en queriendo ser una imagen de Jesús y está recibiendo estas críticas, ¿sí? ¿Sí? O sea, no es por cualquier cosa que está haciendo Luisa, es por algo, una obra de que Jesús está haciendo en ella, ¿no? Y ella está aceptando. Y ¿no? como ella quería ser humilde, pues no quería que nadie se enterara de todo eso. No porque, por pasar la vergüenza. No quería figurar ella. Pues. Sí, sino que no quería que que todo el pueblo se enterara y andar en boca de todos, y todos querían venir a conocerla, a visitarla, a verla. Pero ella lo hacía por humildad, porque ella quería que nadie supiera, así como que estoy haciendo una obra grande, pero yo no quiero que nadie se entere. No, ese era su sufrimiento. Y ella continuamente, como dice Blanca, ¿no? Para completar, decía, Señor, ya ves cómo soy, que me quejo tanto. O casi le decía, no, pues tú hubieras escogido a otra, ¿no? O sea, yo no, hay tantos santos en la iglesia, ¿por qué me cogí a mí? Así le dice también, ¿verdad? Hay otros santos, ¿por qué? Dice, están más preparados, hay tantos en la iglesia que ha habido antes, yo no soy una buena para nada, o sea, un montón de cada rato le dice, ¿no? O sea, Luisa se sentía nada indigna de eso, pues, ¿no? Por eso mismo te escogí a ti, porque no te sientes nada, pues. Es más fácil hacer algo, una obra divina, del tamaño de lo que está haciendo Luisa, en alguien que se siente nada, buena para nada, que en alguien que se siente algo. Dios tiene que quitar más en esa persona que se siente algo, a alguien que se siente nada. ¿Me explico? Sí, como no. Tiene que vaciar menos acá que acá. ¿Sí me explico? ¿Qué tanto tenemos que vaciar? Cada quien sabemos. Entonces, Creo. a lo mejor alguien que tiene grandes conocimientos y títulos de mundanos. No como mundanos, títulos teológicos, de instrucción teológica y todo, ¿no? ¿Verdad? Muy preparado en conocimiento de las cosas de Dios. Bueno, no se trata de criticar a nadie eso, ¿no? Pero Jesús sabe el corazón de cada quien. Entonces, con eso que sabe de las cosas de Dios, a lo mejor ya se cree algo, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? ¿Verdad? Por eso lo escogió a ella, porque ella... Era la más pequeña, le dijo. No, y dice más adelante, dice, ¿no? Yo giré por todas las generaciones humanas, buscando un alma sencilla, un alma niña, tierna, dócil, y te encontré a ti. Y ella dice, no me siento nada, me siento una pecadora, cada rato le dice, ¿no? Soy una pecadora, y cualquier cosa que Jesús la reprendía por algo, ves, Señor, Dios, muy pecadora, ya no, ya, ay, que no hay o qué hacer, soy la más pecadora de todas, yo no quiero que me veas, o sea, ¿qué pecadora va a ser Luisa? Entonces, entonces realmente por eso le escogió Jesús, pues, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a... entonces, perdón, si eso me hicieron a mí, eso que te están haciendo a ti no es nada. Si yo hubiera pensado lo que dijeran de mí cuando yo estaba dando el evangelio, cuando vine, todo lo que iban a decir de mí, a murmurar de mí, o a decírmelo en la cara, ¿sí? Todos los rechazos que me iban a hacer, todos esos desprecios, si yo me hubiera fijado y me hubiera concentrado en eso, yo nunca hubiera redimido nada. Entonces yo no hacía caso a lo que dijeran los demás y me concentraba
en ver a todos mis hijos salvados. Ahí se concentraba. Era su meta. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos ahora en que nosotros deseamos en nosotros la misma vida divina que Jesús tenía y vivir el reino para complacer a Jesús. Eso tiene que ser nuestra concentración. Diga lo que nos digan nuestros parientes, ¿no? Quien sea, si nos dejen solos, no importa, tengo a Jesús y a mi Madre Santísima, en vida las tengo en mí, yo puedo glorificarlos a ellos en el nombre de todos. No más sentirme solo, aunque físicamente esté solo. ¿Ok? Y no, y se va a venir, o sea, te vas a sentir, es más, tú vas a querer salir a llevar a Jesús a todos, a dar a Jesús a todos. Dar esa riqueza que tienes de la vida divina de Jesús a quien se te atraviesa, a quien te encuentres, ¿sí? Y si no ves de palabra, en actitud, dale un abrazo, el abrazo de Jesús, y que en ese abrazo tú le transmitas el amor de tu corazón hacia el corazón de esa persona, o sea, toda esa intención, pues, ¿no? O sea, todo eso, pues ¿quién se va a deprimir con eso? Sí, pero tienes que realmente tenerlo como vida, ¿no? ¿Verdad? Vamos a continuar ahora. ¿Quién quiere leer la que sigue? 37. En voz alta, ¿no? Por favor. Yo quedé muda, no supe qué responderle, acepté todo lo que el Señor quería, y así, hasta la tarde, fui sorprendida por ese estado de sufrimiento en el que estuve 3 días continuos, y después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera. Bueno, Jesús hizo terminar la cólera, ¿no? ¿Se fijan? Sí, fue mudería prometida. Por el sufrimiento de ella. En conclusión, en esta pasaje de del cólera, las almas víctimas en la tierra son las que satisfacen la justicia de Dios, ¿sí? Que no teniendo más la comunicación de amor entre Dios y toda la familia humana, ¿verdad? Cuando la justicia divina le dice al amor de Dios, le toca el turno a mí, ¿verdad? Y van a empezar los flagelos y los castigos. Si hay el alma víctima, se pone en medio entre el cielo, entre la justicia divina y los hombres en la tierra. Entonces es como un pararrayos que descarga todo en esa persona, en esa alma víctima. Y aquí está el efecto de ese pararrayos. Luisa era como el pararrayos. Le dijo, al menos que quieras que te haga sufrir todo lo que yo quiera, para desatar la justicia divina, no en esta cólera, sino ahora en ti. Entonces, se quita el cólera, pero se descarga la justicia en Luis. Ahí está claro el papel de un alma víctima. Y aceptó ella. No, pues ella dijo, acepto lo que tú quieras, nada más que no se enteren los demás. No, pues tampoco le va a satisfacer en que no se enteren, ¿no? Claro que se van a enterar. Eso era algo que era para esos tiempos. Estamos viviendo ahorita. Entonces en eso nos quedamos, ¿no? Ya el cólera, pues Jesús ya lo quitó por el victimado de Luisa. 3 días ¿no? que sufrió la pasión, yo creo. Duró 3 días, dice. Sí, 3 días. 3 días la tuvo así, en ese estado de sufrimiento, pues máximo, extremo, Continuo. en la pasión de Jesús. Continuo. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar en el 138. ¿Quién quiere continuar? ¿Usted? Continúa, está muy cortito. Nada más acérquese aquí, por favor. Después de esto me vino otra mortificación, y fue la de tener que cambiar confesor, porque siendo él religioso fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él, y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en estas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo,
No pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo, Ok, continúa. no te aflijas por esto, yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. ¿De qué temes entonces, amada mía? Mientras tú tengas tu mirada puesta, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí. No podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Pues el sacerdote que en ese momento iba y estaba con Luisa y que la sometía a la obediencia, ¿sí? A través, porque Jesús quería que entrara en obediencia del sacerdote, ¿sí? La sometía a obediencias muy duras muchas veces el sacerdote. Por ejemplo, Pues esos 18 días que dijo, ¿no? Que estuvo ahí, que no fueron que no fueron, ¿verdad? a sacarla del... Sí, y además de que, no sé si este sacerdote, pero Luisa da a entender en otras lecturas que los sacerdotes, pues, iban de muy mala gana, ¿no? No iban, ay, vamos a ir con esta santa que va a hacer la obra de la Divina Voluntad, pues no sabían, ¿verdad? Entonces, iban de muy mala gana, unos más, otros menos, la sometían a obediencias que a lo mejor eran muy fuertes para ella porque tenía que ir diciendo todo lo que sucedía. Y sin duda la reacción de esos sacerdotes cuando ella les contaba, pues era inverosímil, pues no para ellos, ¿no? A lo mejor hacían un gesto, se burlaban de ella o no le creían, o entonces ella pues notaba, tú notas cuando una persona te cree, ¿no? Pues no, entonces ese era el sufrimiento realmente de Luisa, ¿no? Pero tenía que entrar en obediencia y platicarles todo. No se diga la parte que aportaba para hacer sufrir a Luisa toda su familia también. O sea, no nada más los sacerdotes, ¿no? Entonces, era una situación realmente de alma víctima por todos lados de Luisa, ¿no? ¿Sí? Entonces, le cambian de sacerdote y continúa aquí. Jesús le dice que siga adelante, no quites tu mirada en mí. Sea este sacerdote, sea el otro, digan lo que haga tu familia, tú concentrada en mí, no quites tu mirada en mí para que irte llevando a ese estado de imagen y semejanza perfecta conmigo. Es muy difícil poder ignorar algo que te está diciendo y haciendo la gente, y más tu familia, o sea, esas vejaciones que son el ataque del demonio que le hacía a Luisa a través de otras de su familia, ¿no? Porque el demonio incidía pues a tantas personas que la rodeaban, y a través de esas personas pues le llovía a Luisa, le decían todas esas cosas, ¿no? Pero aparte de lo que Dios permitía. Claro, porque Jesús todo lo permitía, ¿no? Porque pues eso que le estaban haciendo a Luisa, Jesús lo recibió de parte de toda la humanidad. En los años, en los públicos, en sus años públicos. Sí, pero él lo tomaba como que toda la familia humana se lo estaba haciendo. Toda la familia humana, todas las críticas hacia Dios que pueda hacer las personas desde la primera hasta la última. ¿Cuántas críticas puede haber desde Adán hasta el último que va a existir hacia Dios?
Todas las recibió por medio de las personas que lo. Fueron los fariseos nomás, pero en esos fariseos estábamos representados todos los demás. Así es. Con razón su gota de ¿Cuántas sangre. maldiciones hacia Dios ha hecho la humanidad? Sí, ¿Cuántos rechazos a Dios ha hecho la humanidad? sí. ¿Habrá poco rechazo a Dios? Quieren desaparecer. Bueno, entonces no es nada, dice Jesús a Luisa. Lo que te están haciendo estas personas que te rodean, haga la que me hizo toda la humanidad a mí. Y tenía que ser recibir Jesús esos rechazos, a través de toda la familia humana, tenía que recibirlos él para poder tenerlos con él, y en vez de responder con otro rechazo mayor, ¿no?, y odio, vencer eso de responder con odio y responder con amor a toda la familia humana. ¿Sí me explico? Es que yo ya vencí esos odios que puede tenerte a ti una persona. Yo ya los vencí. Entonces tú tienes que en mi voluntad, fúndete y toma esa fuerza de vencerlo, porque yo ya la saqué para ti. Está en espera que la tomes. ¿Me explico? Jesús lo sacó y lo almacenó. Un almacén se llama divina voluntad. Yo me fundo en la divina voluntad y tomo esa fuerza para y abrazar y decirle a la persona, ¿no? Entonces me va a venir de esa fuerza que Jesús, que ya venció eso, en el momento que a mí me toque vivir eso de todos los demás, ¿no? Vamos a, no sé si tienen algún comentario de todo lo que hemos leído hasta ahorita. Pues No, más o bien. menos lo mismo, va sobre lo mismo, ¿no? Diferentes circunstancias de Luisa, ¿no? Otro Está sacerdote, ¿no? purificando muy duramente a ella. Pero lo bueno que dice que a nosotros no nos va a purificar así, ¿no? Para ella. Porque a ella le iba a hacer la que iba a explicar todo eso para que nosotros llegara a nosotros. Porque también ahí cuando les dice que ella está sufriendo porque no quiere que se haga público eso. Y le dice Jesús, yo también, dice, cuando obedecí a mi padre, cuando me dijo que ya saliera a la vida pública a mis 30 años, yo también no quería hacer, pero lo hice porque era la voluntad de mi padre, le dice Jesús a Luisa, yo también hice vida pública y no quería hacerla, no quería que se enterara. Pero dice la voluntad, entonces tú también tienes que salir que se enteren los demás, no importa, porque me estás imitando a mí. La obediencia. La obediencia. Sí, pues la obediencia y sobre todo el querer del Padre, el querer divino del Padre, se tenía que cumplir en Jesús, pues, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar con la 140. Aquí ya responde Luisa, ¿no? A lo que Jesús le dijo arriba. ¿Tu socorrito? Vale. ¿Quién quiere leerlo? 140, Martín va a leer entonces. Bueno, ¿yo lo leo o qué? ¿Quién quiere leer? ¿Cómo? Acércate. Hablo bien fuerte. Después de esta. Pero más porque se oye mucho eco. Más acá. Cuidado con tu lentes. Sí, es que aquí se pierde mucho el sonido. Después de esas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho en mi alma. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como que deberían llevar un daño a nuestra alma, para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno. Por cuanto me dijera, no lo lograba. Más impotente me veía para decir las cosas del interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir esas cosas que me era más
difícil decirlo. Y era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor, pero me sentí imposibilitada al menos para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Yo creo que fue una permisión. El nuevo sacerdote, le cambiaron de sacerdote a Luisa. Y ahí le empezó a contar ya. Ya le empezó a contar más Sucedía en el éxtasis. en lo que sucedía en el éxtasis con Jesús, ¿no? Pues aquí vemos que Luisa empezó bien con este sacerdote, ¿no? Sintió la confianza, porque era el que la confesaba de niña. Entonces como que afuera ya había cierta confianza o tenía buen recuerdo de él cuando era niña Luisa, ¿no? ¿Verdad? El Señor se lo puso, ¿no? Yo creo para que le tuviera más confianza, ¿no? Pero insiste, ¿no? Insiste, o sea, eso que pasa con Jesús es algo, es una así era una aberración de Luisa tener que platicarlo, era muy íntimo de ella en Jesús, pues, ¿no? Dice que ella ha preferido confesar los más feos pecados de ellas a todo mundo que decir lo que pasaba. Fíjense nomás, qué tan difícil era para Luisa. Nosotros ir a confesar nuestros pecados, gritar con un micrófono. No, pero Luisa prefería hacer eso a tener que decir lo que pasaba con Jesús y ella, ¿no? Sin embargo, es una constante de Jesús. Por un lado, es una constante de Luisa, quejándose de eso, de que no quería que se enteraran los demás, de lo que pasaba entre Jesús y ella. Y por otro lado, es una constante de Jesús, hacerse el sordito. Que fíjense que Jesús no le decía nada. O sea, no le dejaba hablar y como que lo voltea para otro lado Jesús, ¿no? ¿Verdad? No le hacía caso, pues. Tenía que llegar a aceptar eso. Pero sí le decía que siempre si se distraía en eso, iba ahí como cuando iba tropezando, pues. Fijándose en esas cosas, ella como que tropezaba y dice mejor que se fije, están atentas solamente a eso. Así es. O sea, no te fijes en las cosas secundarias, en lo que dicen los demás, en lo que te pasa por fuera. No te distraigas, como que se iba deteniendo. Fíjate lo que estoy haciendo en tu interior, tú y yo estoy haciendo en ti, las lecciones que te estoy dando, lo que te estoy compartiendo, ¿por qué te lo comparto? ¿Sí? ¿Por qué te comparto fulano o mengano sufrimiento? ¿Y cómo lo estoy reparando? Para que tú también lo repares junto conmigo. O sea, fíjate en eso, pues, no tanto en lo que te hacen por fuera. Entonces, eso estaba en ese camino, ¿no? Con Luis apenas, ¿no? Entonces, vamos a leer ese texto 41. Yo creo que hasta ahí ya la vamos a dejar, ¿no? Por ahora. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía, y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente, y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. En verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también me veía empujada a decirle de dónde procedía
tal estado mío? ¿Qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa? Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permita jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. ¿Qué dijo Luis aquí? Ya es la experiencia con el nuevo confesor, ¿no? ¿Cómo le está yendo a que Luisa con el nuevo confesor? Mejor, porque ya le hacía preguntas. ¿Qué te pasa cuando estás haciendo el éxtasis? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? Ya dice ella, pues viene Jesús y platica conmigo. Esa pregunta. Y dice que los otros confesores no le preguntaban nada, nomás la revivían y nada. Y le preguntaba qué está pasando en ese tiempo, qué estás haciendo. Tomaban la iniciativa de preguntarle, a ver qué sucedió ahora, ¿no? ¿Verdad? Y ella sintió más Cuéntanos, ¿no? Porque era el confesor que la confesaba cuando estaba. Así es. Y dice que ella obedecía porque era tanto el enamoramiento con Jesús que sufría mucho si no venía Jesús. Por eso dice ella que Jesús le dijo que le dijera al sacerdote. Entonces ella obedecía por temor de que no viniera más Jesús. Yo quería verlo porque lo amaba tanto que se moría si no venía Jesús. Si tardaba mucho. Pues que una vida sin Jesús. O sea, si te estaba enamoradísima de Jesús. Era mucho amor. Entonces ella obedecía, hacía todo lo que Jesús le decía porque tenía miedo que durara días sin verlo. Algo muy curioso dice aquí Jesús, dice, el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. O sea, Luisa siempre, lo primero que era ante el sacerdote, la obediencia, lo que le dijera el sacerdote, estaba sometida totalmente a la obediencia. Porque Jesús le ponía al sacerdote todo lo que Luisa tenía que obedecerle. Jesús lo inspiraba al sacerdote, ¿no? Y a lo mejor eran cosas que muchas veces no le gustaban a Luisa, pero ella, sea por la Santa Señora Obediencia, Señora le llamaba la obediencia, ¿no? A través del sacerdote. Entonces, todo lo que Luisa le decía al sacerdote, aunque el sacerdote dijera, híjole, esto es imposible, no puede ser esto, pues no estarás inventando. Antes de que el sacerdote empiece a criticarla, porque a lo mejor decía cosas que el sacerdote no puede ser lo que... Pueden ser alucinaciones tuyas, pueden ser, ya te llevaron con un médico una vez y con un psicólogo, o sea, pueden ser alucinaciones tuyas. El sacerdote puede pensar, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote, yo siento que eso dice Jesús, empieza a sentir eso, dice, pero nunca me he desobedecido en nada. O sea, yo no puedo criticar a una persona que en todo me obedece. ¿Me explico? Entonces, ante esa obediencia, como que Jesús preparaba el interior del sacerdote para cuando recibiera esa información de Luisa. No dijera, no, pues esta desobediente, ¿qué se puede esperar de una desobediente? Pues no. ¿Me explico? Sí, claro. Así preparaba al sacerdote. Jesús lo sabe todo, pues, ¿no? Entonces, por eso, y Luisa tenía que obedecerlo en la cosa más, a lo mejor cuántas cosas no lo sometía, que uno puede decir, bueno, ¿por qué esto, no? Pero Luisa lo obedecía, ¿no? Entonces,
También cuando tuvo miedo que se le fuese el confesor y le iba a llegar otro, pues también como que dice Jesús, que todo él ya lo sabe, que todos son instrumentos Son Yo instrumentos soy de dueño de él. los corazones de los sacerdotes. Sí le dijo que va a venir alguien, pero él ya sabe quién va a venir, ya sabe lo que va a pasar. Le dio mucha paz. Sí. No te le dice Jesús ahí en el 139, no te aflijas por eso. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece. Así es. Me place. Y ya Luisa quedó más. Así es, ¿no? Y con esto que acabo de leer, Blanca, vamos a cerrar con este mensaje, con esta verdad de Jesús, ¿no? No nos aflijamos por lo que nos digan los demás. Aquí el sacerdote está representando para nosotros a cualquier persona que esté alrededor de nosotros, la que sea, ¿no? ¿Sí? Nos digan algo que nos haga sufrir o nos digan algo que nos guste, incluso las cosas buenas que nos digan, ¿sí? O demasiado buenas, o algo que incluso puede ser digno de despreciar a esa persona. Cada quien sabe si tiene o no alguien a su alrededor, ¿ok? Bueno, pues no es esa persona. Debemos de ver, desde la divina voluntad, debemos de ver que no es en sí esa persona la que nos está haciendo ese daño, ese sufrimiento, o nos está dando esa cosa buena, sino es Jesús en esa persona. O Satanás también. ¿Sí? Porque, bueno, dice... No, pero si es Satanás es porque Jesús lo permite. Es lo que yo creo. Me explico, al fin de cuentas, atrás de todos está Jesús. Pero es lo que yo digo, todos somos instrumentos, él es dueño de nuestros corazones, de nuestras voluntades. Y a veces se llena de impotencia, bueno, no impotencia, no sé cómo decirlo. Entonces, si es dueño y todo, ¿por qué tanto mal? Pues, ¿por qué tanto mal? O sea, porque puedes decir tú, yo sí hago cosas malas, pero hay unas cosas, unas ocasiones horribles. Porque si es dueño de los corazones, de las infecciones y todo. O sea, ¿quién es el que está actuando ahí entonces? El demonio. Pero porque Jesús lo permite. O sea, Porque si no hubiera recordemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios es libre. Por lo tanto, nosotros tenemos la semejanza de ser seres libres también. Incluso ser libre para rechazar a Dios. ¿A qué grado nos dio la libertad? ¿Sí me explico? O sea, toda la gente ¿Sí mala me es explico? que rechazamos a Dios en todo lo malo. Cuando hacemos algo malo es que estamos rechazando. Estamos rechazando el bien que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. ¿Verdad? Rechazamos ese bien y obramos con el mal. ¿Verdad? Entonces, Esa gente tiene, ¿verdad, Martín? A un Jesús crucificado, el que está haciéndole daño, el que está haciendo ese daño tan grande Así que dices es. tú. Tienen a Jesús, pero crucificado, ¿no? En agonía. No, Así Martín, es. él nos ha dicho. Una persona que sea extremadamente mala hacia las personas, y no más de personas, hacia Dios, que directamente ataque la obra de Dios, la gracia de Dios en los demás. Que ataque a un niño, imagínense, ya gente que ya está desquiciada en el mal, ¿no? ¿Verdad? Que viven totalmente en las penumbras del maligno. Tiene a Jesús en él. Porque si no tuviera Jesús, esa persona no viviera, no podría vivir. ¿Quién es el que nos da la vida, que nos hace latir el corazón, que podamos pensar? Tenemos un Jesús todo. Entonces, la pregunta es, no dudar si tenemos a un Jesús en nosotros. La iglesia nos lo dice, en Jesús somos, nos movemos y existimos. ¿No has escuchado esa frase? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? Vivimos en Él vive en nosotros. Es el que nos da la existencia, que nos funcione todo nuestra parte humana física y la parte humana espiritual. Es el que nos hace funcionar todo. Entonces debemos de preguntarnos cómo se encuentra ese Jesús que nos da la vida a cada quien.
¿Cómo lo tenemos? Feliz. ¿Lo tenemos feliz o lo tenemos crucificado en nosotros? En agonía, ¿O en agonía? agonizante. ¿O lo tenemos crucificado en el último momento antes de morir? ¿Cómo lo tenemos? ¿Sí? Lo tenemos, Yo digo que crucificado mientras estamos vivos, cuando estamos muriendo ya en agonía, porque pues no, mande. en agonía cuando ya nos estamos muriendo lo tenemos a él. Nos estás No haciendo tanto mal. cuando nos estamos muriendo nosotros. ¿Qué tan alejados de Dios, qué tan malvados somos? Alejados de Dios, de la divina voluntad, es que tan crucificado tengamos a Dios. Estás muriendo y eres buena persona, No lo pues tienes no lo crucificado. tienes No, crucificado. Vaya, vamos a irnos más al lenguaje de la divina voluntad. ¿Qué tan semejantes son nuestros actos a los de Jesús? ¿Qué tan distantes son? Más distantes, más crucificados están. Menos semejante, más están, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos una vida de condenados, que si nos morimos en instante nos condenamos al infierno. Está un Jesús agonizando en esa persona. Sí, pues eso es lo que quise decir. A lo mejor no me di a entender. Bueno, aunque esa persona que esté totalmente contraria a Dios, o sea, que sea la máxima pecadora, ¿verdad? Sea la persona más rica del mundo, ¿no? Y que tenga todos los placeres del mundo, ¿sí? Pero dentro de Jesús que está viviendo, por lo pecadora que es y por la oscuridad con la que vive, ¿no? Tiene un Jesús agonizando dentro de ella, ¿no? ¿Sí? Aunque sea la persona más saludable del mundo. Fíjate qué tan bueno es Jesús. Los actos de esa persona tienen moribundo a Jesús en su interior y a cambio Jesús le está dando la salud plena que tiene su cuerpo. ¡Qué ingratitud! ¿Me explico? Porque Jesús le está dando la inteligencia, le está Pues dando todos las los capacidades. Le está dando la inteligencia. Lo usan Y tú para los más. tienes ahí, Todos los dones Exacto, que Dios le ¿cuánto? da, la salud, el ver, lo usa para dañar. Para dañar, ¿no? Estás ¿Verdad? clavando los En lugar de malos. usarlo para que Para el esos bien. actos, para el bien y para consagrarlos, para dárselos a Dios, ¿no? lo usan para más. Te ofrezco mis pensamientos de amor, de gloria hacia ti, Señor. Oye, te va a contestar, Señor, tú está bien y los demás. Ah, no, te lo ofrezco en el nombre de toda la familia humana. Lo recibo en el nombre de todos, porque me los estás dando en una voluntad divina que puede llegar a todos al mismo tiempo. La voluntad divina, la divina voluntad es la que nos hace vivir a todos. Puedes abarcar todos los pensamientos y darme lo contrario de todos. Estamos reparando por el pensamiento de todos. Esa es la verdadera reparación. Y al estar así como Luisa se fue, como a ella le concedió el milagro de que se acabó la Cólera. O sea, Jesús puede concederte pues algo que tú quieras. Si te ofrece de alma vivir. No, claro, o sea, miren, ese victimado que estaba haciendo Luisa es un alma víctima como las que hayamos conocido de santos que ha habido, ¿no? Que muchos santos son almas víctimas. Padre Pío fue un alma víctima, tenía las estimas de Jesús, tenía las estimas visibles, pero hay almas víctimas que no tienen las estimas visibles como el Padre Pío, como Luisa en este caso, por ejemplo, ¿no? Y esos son ¿cuántos consagrados en monasterios allá, monjes, monjas, que no hacen otra cosa más que estar orando, ayunos, sacrificios? Por eso el COVID se acabó rápido. Por eso. Puras almas, ¿no? Esas almas
son el oxígeno divino hacia todos para que el mundo no se destruya. ¿Ok? Ahora bien, si hablamos en este ámbito de la divina voluntad, bueno, en la divina voluntad ya todo es pleno, es con plenitud divina, no con una santidad y un sacrificio humano como esas almas que les digo. Santo, muy santo, pero sigue siendo humano. Ya en la divina voluntad, dice Jesús, el alma que vive en la divina voluntad es otro Jesús en la tierra. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es un alma víctima por excelencia. No hay alma víctima que lo iguale. ¿Sí? En la divina, ¿por qué? Porque tiene crucificado cada uno de sus actos humanos. Cada acto lo tiene crucificado. Entonces, es toda una pedagogía sobre el victimado del alma que vive en la divina voluntad, ¿no? Que no vamos a adentrar ahorita, pero nada más es una idea, ¿no? No hay alma víctima por excelencia, porque repara por el nombre de toda la familia humana. Hablando de la diferencia de un alma víctima en la voluntad humana y un alma víctima Así, en la voluntad divina. Pero en la divina voluntad ya van a ser abarca todo el en la universo, tierra, sí todo van el a universo. ser, no Otro se le Jesús en la iguala. tierra. Y la voluntad humana es un poquito así. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos despedimos. Que tengan pues una divina tarde, divino reposo en Jesús. Y nos vemos el próximo viernes A las 6. a las 6, primero Dios.